Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal: Andrea, Heréndira, Jonathan, Alexis, Edwin, Arnold, Leonardo, Rodrigo y Adriana, los cuales se unieron a la membresía del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyarlo de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma, al suscribirte mensualmente, por una pequeña tarifa. Comenzamos. Era la tercera patrulla de reconocimiento enviada a esa maldita zona en las faldas olvidadas de la sierra. Primero fue un escuadrón de interdicción, luego un grupo de búsqueda. Ahora un pequeño grupo de asalto compuesto por gafes, hombres entrenados para enfrentar lo impensable: guerrilla, cárteles, traiciones. Pero no esto. Los registros eran confusos. Un supuesto laboratorio de droga escondido en una quebrada profunda, mapas sin actualizar, puntos sin señal, y un eco que se colaba por las radios aún encendidas. Un aullido grave, seco, que no parecía de ningún animal conocido. Cuando el helicóptero tocó tierra, el silencio era tan espeso que casi se podía cortar con una navaja. No había ni rastro del equipo anterior, solo huellas que no concordaban con ningún patrón táctico. Huellas desordenadas, como si hubieran huido. Pero, ¿huido de qué? No era la primera vez que pisaba una zona caliente. Para ese entonces ya tenía más operaciones encima de las que podía contar, pero esa misión tenía un aire diferente desde el principio. El teniente no nos soltó muchos detalles, solo dijo que íbamos a meterle a una zona donde se perdió contacto con dos equipos, un escuadrón de marinos y un grupo de reconocimiento. Nuestra tarea era entrar, buscar y recuperar, y si era posible, neutralizar la amenaza. Palabras frías para lo que parecía un operativo más. No sería la primera vez que un grupo se perdía por culpa del terreno o de emboscadas. Oaxaca es grande, montañoso y lleno de caminos donde ni el mismo diablo se mete sin guía. Aterrizamos con la luz baja, justo cuando la sierra empezaba a tragarse el sol. El aire tenía un olor raro. No era monte húmedo ni a vegetación podrida. Era más bien algo metálico, como si hubieran soldado acero cerca. Algo me revolvió el estómago desde el primer paso. Nos desplegamos en formación. Íbamos 8, yo al frente con otro compañero, mientras los demás cubrían los flancos. El plan era avanzar hasta un punto marcado por GPS donde supuestamente el grupo anterior perdió contacto, y después improvisar, la clásica. Pero desde que comenzamos a caminar, algo se sentía mal. No sabría decir qué exactamente. El monte estaba demasiado callado, sin chicharras, sin grillos, sin movimiento. Solo viento y ramas secas crujiendo, como si el bosque nos estuviera esperando. Llevábamos apenas unos 40 minutos de caminata cuando encontramos el primer rastro. Era una mochila táctica tirada junto a una roca. Tenía sangre seca y lo que quedaba de un chaleco antibalas rasgado por la mitad, como si alguien lo hubiera arrancado con furia. No había cuerpo, solo eso, y huellas. Huellas humanas, sí, pero mezcladas con otras más grandes, mucho más grandes y demasiado profundas. Uno de los compañeros, el más joven, se agachó para examinar una de esas marcas. Le hizo una seña a alguien para que lo viera, pero antes de que pudiera decir algo, nos cayó un chillido largo, como de un animal herido, pero demasiado agudo para ser un coyote. Nos reagrupamos rápido, armas arriba, seguros quitados, y fue ahí que nos dimos cuenta. No sabíamos de dónde vino el sonido. En la sierra todo rebota, pero ese grito sonó como si estuviera encima de nosotros. Seguimos avanzando por orden directa. El terreno se volvió más cerrado. Los árboles crecían tan juntos que el sol apenas filtraba la luz, y eso que todavía era ciertamente temprano. Había partes donde la tierra parecía removida, como si alguien o algo hubiera estado escarbando. La noche cayó sin avisar, y cuando digo que cayó, es literal. Pasamos de sombra a oscuridad total en menos de 10 minutos. Prendimos las linternas y empezamos a buscar un sitio para acampar. Según el GPS, ya estábamos cerca del punto donde se perdió el contacto. Hicimos un semicírculo defensivo con alarmas improvisadas usando tablas y cordones. Nadie quería decirlo, pero todos lo sabíamos. Algo no andaba bien. Y entonces desapareció el primero. No escuchamos un solo disparo, nada. Solo un leve crujido en la maleza y luego el silencio. Cuando pasamos lista, faltaba uno. Lo llamamos por radio, por voz y nada. Solo estática y más silencio. Nos levantamos como rayos, revisando el perímetro. Buscamos huellas, pero no había nada.
como si se hubiera desvanecido en el aire. Nos obligamos a mantener la calma. No era la primera vez que un compañero se perdía en la selva, pero esta vez simplemente no tenía sentido. Esa noche nadie durmió. Yo me quedé con el dedo en el gatillo, mirando la línea negra de árboles frente a mí, esperando que algo saliera. Y justo cuando el reloj marcaba las 3 y cacho de la madrugada, lo escuché. Un aullido, largo, profundo, seco. No era de un lobo, no era de un coyote, no era de ningún animal que yo reconociera. Era algo más, algo que parecía tratar de imitar un animal, pero que tenía intención, como si se estuviera burlando. Cuando amaneció, el compañero seguía desaparecido. Desmontamos rápido y avanzamos, esta vez más tensos, más pegados entre nosotros. Nadie decía nada, solo se escuchaban las hojas bajo las botas y la respiración contenida. Llegamos finalmente al punto marcado. Ahí no había nada, solo restos de uniformes, una radio rota y una bota clavada en un árbol, no colgada, clavada, como si alguien lo hubiera empalado con una fuerza inhumana. Y entonces escuchamos la voz. «¡Hey! Soy yo, estoy aquí, ayúdenme». Era el compañero desaparecido y era su voz. Corrimos en su dirección, cruzamos ramas esquivando piedras, pero no lo vimos, solo su voz que se alejaba y nos seguía llamando. «No me dejen, ayúdenme por favor, está aquí conmigo, por favor». Pero algo estaba mal, muy mal. Esa voz sonaba como él, sí, pero no estaba pidiendo ayuda. Sonaba como si lo estuviera disfrutando, como si supiera que lo estábamos buscando y le causara gracias. Nos detuvimos, apuntamos en todas direcciones y la voz se cortó. Y de nuevo se escuchó el aullido, más cerca, mucho más cerca. Esa noche se perdió el segundo. Lo vimos irse. Se levantó de su lugar como hipnotizado, caminando hacia el monte con la mirada ida. Le gritamos, le apuntamos. Uno de nosotros incluso disparó al aire, pero no reaccionó. Caminó directo al bosque y desapareció entre los árboles, como si hubiera entrado en otra dimensión. Nadie quiso seguirlo. Nos replegamos. El pánico ya era visible. La cara de todos estaba pálida, los ojos rojos, la tensión a punto de romperse. Algunos empezaron a murmurar que eso no era normal, que era un enemigo de carne y hueso, que en esa sierra hay cosas que no deben ser molestadas. Yo me negaba a creerlo, me aferraba a la lógica, a la táctica, a la posibilidad de una trampa bien hecha, pero en el fondo ya sentía que algo no encajaba. Empezamos a escuchar cosas, pasos, risas, voces que imitaban a nuestros compañeros, olores nauseabundos que venían de la nada, una especie de pestilencia que se colaba por la nariz como veneno. Y al tercer día entendimos que no íbamos a salir todos de ahí con vida. No estábamos cazando a nadie, no estábamos en una misión. Al contrario, estábamos siendo cazados. Nosotros éramos la presa. Fue la cuarta noche en que se rompió todo. Habíamos perdido ya 3 hombres, uno desaparecido, uno hipnotizado y otro, bueno, al tercero lo encontramos, o lo que quedaba de él. Estaba colgado boca abajo, abierto del estómago, con los intestinos enredados en la rama de un árbol. Pero lo más intenso fue que tenía los ojos abiertos, como si hubiera visto lo que hizo y no pudiera olvidarlo. Ahí fue cuando el miedo nos quebró por completo. Ya nadie daba órdenes. El teniente se encerró en sí mismo. Uno de los compañeros rezaba sin parar. Otro hablaba solo. Y yo ya no sabía si estaba soñando o despierto. El monte había cambiado. Ya no era Sierra Mexicana. Se sentía como otro mundo. Uno que no sigue las reglas. Intentamos salir. Agarramos rumbo directo al norte según la brújula. Caminamos todo el día. Y cuando paramos a descansar, llegamos de nuevo al mismo lugar donde colgaba el cuerpo del tercero. Las tripas ya estaban secas. Nos dimos cuenta de que algo nos estaba guiando, como si el terreno mismo nos estuviera cerrando todas las salidas. Y fue esa noche en que lo vi. Estaba de guardia, los demás dormían o fingían dormir. Tenía los oídos tan tensos que cualquier rama me hacía brincar. Y fue entonces, entre los árboles, vi 2 ojos. Eran amarillos, brillaban sin reflejo, fijo, como los de un depredador que ya te eligió. Apunté pero no disparé. Sentí algo raro, como si el aire se hubiera vuelto más denso, como si me hubieran metido la cabeza bajo el agua. Y entonces, entre la neblina de los árboles, salió. Era grande, muy grande. No era humano, pero tampoco era un animal. Eran las 2 cosas y ninguna. Caminaba como un hombre, pero con movimientos torcidos, rápidos, deforme.
Tenía pelaje en el cuerpo, pero no era uniforme. La piel parecía colgante de partes como si se hubiera puesto una capa hecha de otros. Y su rostro, no tengo palabras para eso. Tenía la forma de una mandíbula humana, pero larga, grotesca, con dientes imposibles. Y en medio de todo, su voz. No hablaba como tal, pero yo podía escucharla, en mi cabeza, como si se metiera en mi mente. Me cagué de miedo, literal, me paralicé. Solo pude cerrar los ojos y empezar a rezar. Cuando los abrí, ya no estaba, pero todos los demás se habían levantado, y por sus caras, supe que ellos también lo habían visto. Ahí supimos que no era cosa de cárteles ni de laboratorios clandestinos. Este lugar era una trampa, una prisión viviente, y nosotros éramos presas en un terreno de cacería. Nos quedamos 4. Uno se cortó las orejas con su cuchillo. Dijo que ya no quería escuchar las voces. Otro se arrancó la radio del pecho y la estrelló contra una roca, gritando que le estaban llamando desde adentro. El último plan fue caminar directo hacia donde escuchábamos el aullido. Una locura, sí, pero al menos era hacer algo, o morir sin más. No recuerdo quién propuso la idea, pero todos dijimos que sí. Avanzamos en línea recta hacia la parte más espesa del bosque, donde ni la luz entraba, donde los árboles eran tan altos que parecía una noche perpetua. Cada paso era un castigo. Escuchábamos cosas que no estaban ahí. Risas, voces de nuestros compañeros muertos, sonidos de pasos atrás de nosotros aunque nadie nos seguía. Y entonces el suelo de alguna forma desapareció. Caímos por una especie de zanja cubierta por ramas, una trampa, como si la sierra misma nos hubiera absorbido. Al fondo encontramos huesos, docenas de ellos, cráneos, costillas, botas rotas, no solo de nuestros compañeros, muchos más, algunos con uniformes antiguos, oxidados, otros civiles como si esa cosa hubiera estado cazando desde hace décadas. Uno de los compañeros, el que rezaba todo el tiempo, empezó a reírse como loco. Se lanzó contra la pared y se rompió el cuello solo. Lo vi, se dejó caer como si supiera que ya de ahí no había salida. Ya solo quedábamos 2. Subimos a duras penas, arañando raíces con las manos hecha basura. Yo sentía que esa cosa nos miraba desde el monte, que jugaba con nosotros. No nos mataba porque disfrutaba vernos quebrarnos. Llegamos a un claro, ya casi amanecía, y ahí fue cuando nos emboscó. El otro compañero gritó, disparó al aire, y antes de que pudiera girarme, lo jaló algo hacia la oscuridad. No vi qué fue, solo vi la sangre. Su cabeza rodó a mis pies como una pelota de fútbol. Sus ojos me miraban, vacíos, y entonces me habló de nuevo. Quédate, tú ya eres parte de este lugar. Pero no lo hice. Corrí como loco, como nunca en mi vida. Corrí entre piedras, ramas, bajadas, sin rumbo fijo. Solo corrí. Y entonces vi una luz. No sé cómo, no sé por qué, pero había un helicóptero. Me tiré al suelo, grité y disparé al aire. Y entonces me vieron. Eran unos turistas. Afortunadamente, me recogieron. Al llegar a la base, me dijeron que estuve 3 días perdido. Pero para mí fueron semanas enteras. Solo regresé yo, nadie más. Los reportes oficiales dijeron que el equipo fue emboscado por un grupo armado, que hubo pérdidas por fuego cruzado y desapariciones debido al terreno hostil. Pero era mentira. No hubo sicarios, no hubo cárteles, hubo algo más. Lo intenté contar a los altos mandos, a los psicólogos, a mi propia familia. Nadie me creyó. Estoy de baja, permanente. Dicen que tengo estrés postraumático severo, que estoy alucinando, que inventé todo para justificar el fracaso de la misión. Pero yo sé lo que vi, yo lo vi, y a veces por las noches aún lo escucho. Ese maldito aullido, profundo, lejano, como si me llamara, como si aún no hubiera terminado conmigo. Tómate un momento para dejar tu like, eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. La noche caía con un velo espeso sobre la carretera federal, un tramo olvidado por el tiempo y la ley, donde la única luz provenía de faroles parpadeantes de gasolineras aisladas y pequeños puestos de comida. En uno de esos tramos, en un poblado diminuto y casi inexistente en los mapas oficiales, una patrulla de gafes se desplegó en silencio. Allí, en un edificio deteriorado que servía de refugio provisional para ciudadanos y aparentemente para delincuentes, se había registrado un fenómeno inquietante. Durante días, la gente del pueblo había murmurado sobre extrañas apariciones en un hotel económico.
niños que aparecían en los espejos de los baños, con rostros ausentes de ojos, dejando una estela de misterio en cada reflejo. Nadie se atrevía a hablar en voz alta de aquello, por temor a la represalia de quienes controlaban el territorio. Esa noche, al caer la oscuridad, un grupo de gafes fue enviado a hacer un reconocimiento y, en caso de emergencia, ejecutar golpes estratégicos para restablecer el control en la zona dominada por el crimen organizado. Pero desde que pusieron un pie en el pueblo, las siluetas fantasmas de sus niños sin ojos empezaron a materializarse en las miradas furtivas de la gente, y mientras avanzaban, un estremecimiento se apoderó del equipo. Aquellos rostros vacíos parecían seguirlos, acechándolos en cada esquina y detrás de cada ventana empañada. Un eco lejano, un aullido que no era de animal, resonó en el aire, haciendo que uno de los miembros del escuadrón se detuviera de golpe. En ese preciso instante, se dibujó en la penumbra la silueta de un niño, de figura tenue, cuyos ojos eran pozos negros que desafiaban la luz. Nadie sabía si era un truco de la mente o la manifestación de una leyenda oscura, pero desde esa noche, la existencia de sus niños se volvió parte de la misma realidad escalofriante del operativo. No creas en fantasmas ni leyendas, son pendejadas. Los vivos son el verdadero peligro. Eso me decían cuando empecé en el cuerpo, y a lo largo de mis años he afrontado situaciones que desafían cualquier lógica, pero aquella misión en la zona roja de un pequeño poblado olvidado, en el que enviaron a mi escuadrón para hacer un reconocimiento táctico, cambió mi perspectiva para siempre. Mi nombre no importa, lo que importa fue lo que viví, y no mi identidad. Nos mandaron a la zona porque el crimen organizado tenía un control absoluto, casi invisible. En ese lugar, varias unidades del ejército habían intentado intervenir, pero sin éxito. El territorio pertenecía a un cártel que operaba con reglas propias, y además contaba con aliados oscuros que ni la mismísima ley podían contrarrestar. Nos desplegaron en dos grupos. Unos se hicieron pasar por civiles en un hotel modesto, mientras que los otros éramos parte de la patrulla de campo. Yo estaba en el segundo grupo. Nos introdujeron en el pueblo a pie, en plena madrugada, atravesando calles empedradas y hogares con ventanas cerradas, donde las voces se apagaban ante el repentino silencio y el miedo. El camino a la zona de operaciones era largo y polvoriento. La sierra parecía abrazarnos y retenernos en sus dominios. A cada paso, el ambiente se hacía más denso, como si la misma tierra contuviera secretos prohibidos, relatos enterrados bajo años de abandono y violencia. Una sensación de inquietud me invadía. Algo en el aire me decía que no estábamos solos, que esas paredes de adobe y madera daban más de lo que se ve a simple vista. Llegamos al hotel en el centro del pueblo, un edificio modesto pero suficiente para ocultar a 4 hombres que simulaban ser viajeros. Yo me encerré en una de las habitaciones de la planta baja, en cuyo interior las paredes estaban marcadas por el paso del tiempo y la humedad. Los pocos sonidos que se percibían en el pasillo eran intermitentes y melancólicos, como el crujido de una puerta que se cierra lentamente. Esa misma noche, mientras trataba de descansar en un colchón raído, empecé a percibir algo que me congelaba la sangre. Pasos suaves y distantes, voces apagadas, como si alguien hablara a lo lejos, pero lo suficientemente cercano para que me pareciera que provenían de las paredes mismas. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos en silencio, uno de los compañeros del hotel, un tipo callado pero observador, comentó en voz baja que había visto algo inusual desde la ventana de su cuarto. Un niño, pero sin ojos, dijo con la voz apenas audible. No sabíamos a qué se refería, pero la inquietud se instaló en el ambiente. Ese comentario se convirtió en una especie de presagio. A lo largo del día, varios de nuestros compañeros, tanto del hotel como del equipo de campo, comenzaron a reportar avistamientos similares. Niños con rostros incompletos, caritas desprovistas de mirada, aparecían en los espejos de los baños, en las rejas de la casa, e incluso en alguna intersección olvidada de la calle principal. No pude evitar sentir que esas apariciones eran el reflejo de algo más profundo, un ciclo de violencia y sacrificio que se repetía en ese lugar. Un rumor antiguo, transmitido en voz baja entre los locales, hablaba de rituales oscuros del cartel, un terrible pacto en el que se sacrificaban a niños huérfanos para obtener poder y control sobre las calles de aquel pueblo. Dicha práctica, tan sórdida como macabra, era adrede un secreto que se guardaba con temor, y ahora parecía que esos cuentos se hacían realidad ante nuestros ojos. Decidí investigar más. Salí del hotel en uno de mis recorridos nocturnos, con mi linterna y un cuaderno para anotar todo. Caminé por callejones poco transitados, observando las fachadas envejecidas y los carteles descoloridos. Fue en uno de esos callejones donde vi de nuevo la figura, un pequeño rostro,
sin ojos, con una expresión que era a la vez inocente y llena de desesperación. Permanecí allí durante unos segundos y luego se desvaneció en la sombra de un muro. Mi mente se debatió entre la incredulidad y el miedo visceral, pero algo en la mirada de aquel ser sin rostro me convenció de que aquello era real y parte de algo mucho más grande y terrorífico que nosotros mismos. Esa noche regresé al hotel sin poder dormir. Estaba en mi habitación, tratando de asimilar lo que había visto, cuando escuché un murmullo. No eran voces de niños, sino algo más grave, como un lamento desgarrado que venía de la dirección del restaurante. Decidí bajarme a investigar, aunque sentía que cada paso me acercaba a algo inevitable. En el pasillo me encontré con un grupo de locales que se habían refugiado en el pequeño comedor del hotel, mirándose entre sí con ojos llenos de recelo. Nadie se atrevía a hablar abiertamente, y el silencio era abrumador. Sin embargo, en alguna ocasión logré preguntar a uno de ellos, de forma muy discreta, acerca de las leyendas del pueblo. Me dijeron que en noches de luna nueva, los rituales del cartel se volvían más notables, y que las almas de los niños sacrificados parecían vagar por las calles, reclamando lo que les fue arrebatado. Yo no quería creerlo, pero la realidad se iba grabando en cada detalle. La forma en que la luz reflejaba en sus ventanas, las sombras que se deslizaban en las esquinas, el frío inexplicable que me invadía en ciertos puntos del pueblo. La experiencia comenzó a transformarse de un simple operativo a algo mucho más profundo e inquietante. No eran solo historias para asustar, era la cruda manifestación de una violencia que trascendía la mera criminalidad. Cada día que pasábamos en ese pueblo se volvió una mezcla de vigilancia, sigilo y pesadilla. Por la tarde, los gafes hacíamos patrullas en equipo, caminábamos por las calles empedradas, en silencio, con la certeza de que algo o alguien nos estaba observando. Uno de mis compañeros me dijo que notó la presencia de ojos sin reflejo en las puertas de las casas, pero yo solo asentí en silencio, temeroso de pronunciar demasiado alto lo inexplicable. Y entonces, en una noche particularmente oscura, mientras hacíamos el recorrido en un pequeño bar improvisado, se intensificaron los avistamientos. Uno de nosotros afirmó que un grupo de niños sin ojos se aparecía en la esquina de la calle principal, y de repente, en el instante en que les dirigieron la mirada, los niños se esfumaron como humo. Las reacciones fueron inmediatas, expresiones de asombro, temor y una extraña resignación. Sabíamos que el cártel manejaba rituales, sabíamos que en ocasiones sacrificaban a inocentes en nombre de obtener control, de sellar pactos con fuerzas que iban más allá de la muerte. La leyenda local decía que esos sacrificios eran necesarios para que el negocio siguiera prosperando, para que la violencia se mantuviera al mínimo en ciertos puntos estratégicos. La influencia de esos rituales, contaba la gente, estaba entretejida en la misma tierra del pueblo, en cada callejón, en cada farola rota. No podíamos ignorarlo. Yo mismo empecé a recopilar testimonios de los pocos que se atrevieron a hablar. Una señora de la fonda, con la voz quebrada, me contó que una vez vio un niño, o a la sombra de un niño, merodeando por el patio de su casa, después de un rito, y que días después uno de sus nietos desapareció sin dejar rastro. Otra persona dijo que en noches sin luna, uno podía escuchar risas suaves y lamentos en el aire, como si el pueblo mismo llorara lo que había sucedido. Mis noches se volvieron un martirio, no dormía bien, y mis sueños estaban plagados de imágenes de niños con rostros vacíos, ojos con pozos oscuros y gritos ahogados que se mezclaban con la estática de una radio rota. Sentía que ese enigmático ritual, el de sacrificar almas, tenía un precio impagable, y que el pueblo estaba marcado de tal forma que ni siquiera la luz del día podría disipar su sombra. Cada minuto en ese lugar me recordaba que la realidad era mucho más oscura que cualquier ficción. Cada silencio, cada murmullo, era la evidencia palpable de una fuerza que no se podía controlar ni combatir con balas o con la lógica. Era como estar atrapado en un ciclo sin fin. Era una especie de pesadilla despierta donde la única regla era la que dictaba el destino de los más vulnerables. Aquella noche la tensión alcanzó un punto límite. Mi mente, ya saturada por las imágenes del pueblo y las voces silenciosas que parecían surcar las paredes del hotel, se mezclaba con la certeza inquietante de que algo siniestro se cernía sobre nosotros. Recuerdo que era casi la medianoche y el ambiente había cambiado. Lo que antes parecía un murmullo distante en la oscuridad, ahora era casi ensordecedor, como si la misma tierra gritara. Nos habíamos reunido todos en el pequeño salón del hotel. En un principio, el silencio era el único sonido, roto únicamente por el pesado latido de mi corazón y el esporádico sonido del viento, que parecía arrastrar sollozos olvidados. Nadie se atrevía a pronunciar palabra, con el temor de desatar algo que todos intuíamos esos niños sin ojos, esas apariciones,
eran parte de algo más grande y macabro que el crimen organizado. En ese instante se hizo evidente que la zona roja no era solo cuestión de violencia entre cárteles, sino que en el fondo se escondía un ritual oculto, un pacto perverso que involucraba sacrificios inimaginables. Mientras tratábamos de recomponernos, la atmósfera se volvió casi palpable. Fue entonces cuando empecé a notar un cambio en la oscuridad fuera del hotel. Las sombras en el pasillo parecían moverse con mayor intención, como si buscaran arrastrarnos. La linterna que usaba en mis recorridos nocturnos parpadeaba incesantemente y en cada destello veía reflejos de figuras pequeñas, como niños pero con rostros vacíos. Mis compañeros apenas se atrevieron a murmurar, pero yo supe que debía salir a investigar, o de lo contrario, la situación se volvería insostenible. Salí despacio, con la pistola en mano, caminando por los pasillos empedrados del hotel mientras la oscuridad se espesaba. En el aire se impregnaba un olor a humedad, tierra mojada y algo metálico, como si el frío de la muerte se hubiera filtrado a través de los muros. Cada paso que daba hacía eco en mi cabeza. No podía evitar sentir que estaba siendo observado por ojos invisibles. No era mi imaginación, era una presencia que se adentraba en el aire. Al salir al patio trasero, vi el reflejo de una figura en uno de los ventanales. Era un rostro infantil, sin contorno, cuyos ojos no tenían brillo alguno, solo eran dos pozos negros. La vi claramente por unos segundos antes de que se desvaneciera, dejándome con un sentimiento de angustia que se apoderó de mis entrañas. Corrí de regreso al salón, pero ya se ve que esa imagen se repetiría, que no era el fin de lo inexplicable. Esa noche las voces también surgieron. No eran gritos ni alaridos, sino susurros que se desprendían de alguna parte indescifrable. De repente, la tensión alcanzó su clímax cuando, en medio de una ronda en la sala de espera, uno de mis compañeros se levantó bruscamente, con voz temblorosa, y afirmó haber visto a uno de los niños sin ojos, justo delante de él, emergiendo desde la penumbra del pasillo. Describió cómo la figura se acercaba lentamente, sin emitir ningún sonido, y luego se disolvió en el aire. La habitación se sumió en un silencio sepulcral. Todos miramos a nuestro alrededor, pero nada se veía fuera de lo común. Solo la sombra y la luz de una farola que titilaba incesantemente. La confusión se transformó en pánico cuando, de repente, la visión se intensificó. En cada esquina del hotel comenzaron a aparecer las figuras. Niños de rostros incompletos, con ojos ausentes, apareciendo brevemente en los espejos, en los cristales empañados, hasta en la superficie del agua del fregadero. Eran tan reales que uno de los presentes llegó a gritar, pero sus palabras se ahogaron en el ambiente. Sabíamos que no éramos nosotros los que soñábamos, que esa pesadilla era tan tangible como una fría brisa nocturna. En ese momento, la tensión culminó cuando escuché mi nombre pronunciado, pero no en voz alta. Fue como un eco directo en mi mente, una voz infantil que se entrometía en mis pensamientos. Esa voz, a la vez melancólica y acusadora, me hizo sentir que algo había quedado atrapado allí, que aquellos niños sacrificados querían ser recordados, que sus almas habían sido robadas para alimentar una fuerza oscura a favor del cartel. En ese instante comprendí que la zona roja era más que una simple zona de conflicto. Era un lugar maldito, un rincón donde se mezclaba la violencia y los secretos ancestrales. Nadie habló, pero cada uno de mis compañeros pudo ver el miedo reflejado entre todos. Sabíamos que ese ritual macabro, ese sacrificio, estaba marcando no solo a los inocentes, sino también a nosotros. Con el alba, la tensión se había disipado ligeramente, pero la herida en nuestros corazones y mentes era profunda. En la mañana, mientras repasábamos todo lo ocurrido, comprendí que nuestra misión había fracasado en mucho más que términos tácticos. El operativo había devuelto la mirada oscura del pueblo y había desatado el terror de un pacto ancestral. Regresé al hotel y se llevaron a cabo interrogatorios. Los oficiales no podían dar una explicación lógica a lo ocurrido. Los testimonios se entremezclaron en un rumor oscuro, la desaparición de compañeros. Los niños sin ojos eran parte de un ritual en el que el cartel sacrificaba a los inocentes para obtener protección sobrenatural. La economía de la violencia de ese lugar se alimentaba de sus sacrificios, y el precio, nos dijeran, era la inocencia arrebatada de aquellos que no tenían a quien reclamarla. A partir de ese operativo, quedó claro que no se trataba solo de combatir el crimen organizado de manera convencional. Habíamos sido testigos de una realidad oculta, una que se entrelazaba con creencias antiguas, con rituales viejos y compactos que trascendían el conocimiento humano. El pueblo estaba marcado por una dualidad trágica. La violencia moderna se mezclaba con la magia oscura y la superstición. Era un equilibrio tan precario como mortal. Decidimos abandonar la zona con prisa. El operativo fue cancelado y se nos ordenó evacuar sin mayores detalles. El ambiente en el hotel era sombrío y en cada reunión el
terror recurrente era como poder olvidar lo sucedido. Yo, sin embargo, no podía dejar de pensar en esas figuras. Cada vez que cerraba los ojos, veía a los niños sin ojos mirándome. Sentía sus voces pidiendo ser recordados, exigiendo justicia o quizás redención. El dolor y el miedo se transformaron en resignación. Tardé en aceptar que había descubierto más de lo que estaba destinado a saber. Mi experiencia en esa misión cambió mi forma de ver el mundo. De repente, los hechos cotidianos se mezclaban con lo sobrenatural. Un atisbo de luz en la noche, el murmullo del viento en las hojas, la señal en la radio. Todo tenía un significado oculto y lúgubre. Con el paso del tiempo, los testimonios se disiparon en rumores. Los compañeros que habían quedado vivos se dispersaron. Algunos renunciaron, otros fueron trasladados a zonas más seguras. Yo recibí tratamiento psicológico. Me diagnosticaron con estrés postraumático. Pero yo sabía, en el fondo, que aquello era real. Había algo en ese lugar que exigía sacrificio. Y que de alguna manera habíamos alterado ese pacto oscuro al invadir su territorio. Decidí que debía hacer algo. No podía quedarme callado, mientras lo que había sucedido seguía dando vueltas en la oscuridad. Con la información recopilada, redacté un informe anónimo y detallado y lo envié a una entidad de investigación independiente. No esperaba respuestas, solo necesitaba que alguien lo supiera. Quizás algún día mi testimonio serviría para entender lo inhumano de ese pacto. Han pasado casi 10 años desde aquella misión en la zona roja. Muchas cosas han cambiado. El pueblo ha sido evacuado. A veces, en la soledad de la noche, cuando el sueño se niega a encontrarme y el silencio se vuelve abrumador, siento que esos niños me miran desde algún rincón de mi casa. Es como si el eco de esas voces aún se mezclaran con el zumbido del refrigerador. Y en esos momentos me recuerda que hay secretos que están enterrados, pactos que jamás se rompen con palabras, sino con el filo de la verdad. La misión me marcó para siempre. Mi mirada se endureció y mis noches se llenaron de imágenes que desearía poder borrar. Sin embargo, me sirve para recordar que la violencia no es solo la física, sino que a veces la oscuridad de un pacto ancestral se cierne sobre nosotros sin que lo sepamos, alterando la realidad y dejando una cicatriz indeleble en el alma. Yo sigo adelante, cambiando de unidad, aunque por un momento me detuvieron y me dijeron que debía estar en tratamiento psicológico. Con el tiempo me recuperé, otra vez rehice mi vida y logré jubilarme con el tiempo. Pero en las noches más oscuras aún recuerdo la mirada de esos ojos vacíos, negros. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te ha parecido el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra ritual oscuro para saber que terminas el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de Terror Nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.